una de las cuestiones que teníamos que definir es qué pasa con la matriz de pesos, ¿sí? Entonces nosotros acá, la matriz de pesos, que yo preparé acá, en mi caso, ¿sí? La referencié esta matriz de pesos al valor, ¿sí?, de la celda que corresponde a cada dirección, ¿sí? Esta es la primera celda, corresponde a la A116, quiere decir que corresponde a la dirección P1, P2, ¿sí? Entonces, este valor es el que corresponde al peso de la dirección, ¿sí?, que 1, 2. Obviamente este peso está directamente influenciado por el error a priori, ¿sí? Entonces, si miran este sector de la ecuación, se va a referir a un valor fijo en el G12, que el G12 no es otra cosa, ¿sí?, que la cantidad de segundos que yo defino como error a priori, ¿sí? Entonces, la matriz de peso se va a basar en el error a priori, ¿sí? Y teniendo en cuenta que es la inversa del cuadrado de ese error a priori, ¿sí? Y acá digo, bueno, fíjense que este valor también está multiplicado por esta ecuación está multiplicada por este valor, ¿sí? Donde acá, si pongo 1, quiere decir que toda esta columna que está en 1, ¿sí?, quiere decir que considero todos los pesos por igual, ¿sí? Ahora, si no fuera así, ¿sí?, si yo digo, no, la verdad no hemos medido todas las direcciones, si bien medimos todas las direcciones de la misma manera, o sea, considerar el mismo peso para todas, pero algunas tienen más peso que otras porque las hemos medido más veces, ¿sí? Y no estoy hablando de la cantidad de veces en función de los círculos de limbo. O sea, no es que medí 0, 180, 90, 270. En ese aspecto vamos a considerar que es una medición, ¿sí? Para eso hicimos el cálculo riguroso, ¿sí? Hicimos el cálculo riguroso de cada estación, donde hemos obtenido direcciones compensadas, y esas direcciones compensadas las vamos a establecer como que todas tienen el mismo entorno de error, como si fueran todos los operadores iguales, ¿sí? Lo que vamos a decir es, teniendo en cuenta todos esas mediciones del mismo peso, digamos, ¿qué pasa cuando tenemos más mediciones de esa dirección? Por ejemplo, si hacemos, miramos de vuelta, voy a pensar, voy a compartir el gráfico este. Si si tengo la red, dijimos que a este punto lo medí un solo operador, ¿sí? A este punto lo pudieron haber medido 2 operadores, a este punto lo pudieron medir 3 operadores, a este punto lo pudieron haber medido 3 operadores, a este 3 operadores, a este 3 operadores, a este 2 y a este 2 operadores, a este 1 y a este 2 operadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso de esta medición, ¿sí?, de estas 4 direcciones, ¿sí?, va a ser 3 veces de esta, porque la medí una sola vez, ¿sí? Este la medí un solo operador, tengo 2 direcciones medidas por un solo operador, pero estas 4 direcciones las medieron 3 operadores diferentes, quiere decir que tiene
3 veces más peso que está acá. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí. Sí. Eso lo podría hacer de dos maneras. Uno modificando los pesos, o bien decir, tomar todas las direcciones. ¿Sí? Todas las direcciones como ecuaciones de observación. ¿Qué quiere decir? Que acá, en este punto, tengo 4 direcciones. Si las miro en 3 veces, 3 operadores, tendría 12 direcciones. Con lo cual tendría 12 ecuaciones más de observación en la matriz. Y con lo cual esto termina siendo cada vez más grande, ¿no? La solución que vamos a adoptar es decir, bueno, este punto 3, que lo midieron 3 operadores, ¿sí? Vamos a considerar que tiene el triple de peso que otra medición que tiene 2 o medida por 2 operadores o por 1. ¿Me siguen con esto? Sí, una consulta ahí. A esa dirección que le asignás, por ejemplo, peso 3, porque la miden 3 operadores, esa dirección va a ser el promedio de las 3 direcciones, ¿no? O sea, hay que tomar en cuenta las otras 2 direcciones. Sí, sí. Acá, Ok. en el cálculo que vamos a hacer, digo, no tenemos todas las observaciones, ¿sí? Entonces, no tenemos, en el ejemplo que le vamos a dar, no tenemos todas las observaciones. Lo que vamos a tener que para responder a esa pregunta, digamos, y efectivamente que así sea, es que todas las direcciones sean consistentes en el entorno de error, ¿sí? Porque si yo tengo 4 direcciones, ¿sí? De las cuales hay alguna diferencia, digamos, que el promedio no da un número razonable, digamos, porque tengo 2 bien y una mal, digamos, tengo que ver qué es lo que hago con esa dirección. Si consideramos que todo es homogéneo y que todos tienen el mismo peso y realmente todos tienen el mismo peso, ¿sí? ¿Qué significa que todos tienen el mismo peso? Que significa que las diferencias están dentro del entorno de error que se planteó, se hace el promedio, ¿sí? Para tener el valor promediado de esa dirección. ¿Me siguen? Lo más riguroso, ¿sí? Es tomar dirección por dirección, ¿sí? Eso sería lo más riguroso porque ahí decimos, bueno, cada operador, si bien tiene un entorno de error, podemos, digamos, considerar que ahí considero estrictamente qué valor tiene la dirección que tomó, ¿sí? Y pondero con una ecuación de dirección cada dirección medida. Al hacer el promedio y tomar un peso, estoy asimilando un peso homogéneo y que todas las direcciones están en un determinado entorno de error. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, volviendo a la pantalla anterior, acá esta celda es la que va a ser tomada de la matriz de pesos, está considerada como que fue medida una sola vez. Si yo tomo esta columna, que es un poco la columna que no es estrictamente como la que ustedes vieron, ¿no? Porque acá esto está tomado como fue medido realmente en su momento, ¿sí? El reemplazo acá, ¿sí? Van a ver cómo cambia cada uno de los pesos, ¿sí? Entonces, las que tienen 3 veces tienen más peso que las que tienen 2, ¿sí? Que las que tienen 1. Entonces esto va directamente a la matriz de pesos,
¿sí? Entonces actúa la matriz de peso realmente como tiene que ser, no como una matriz unitaria, donde actúa por cada dirección, por cada ecuación. Con lo cual ahora miramos a ver qué pasó acá y, bien, evidentemente digamos, las medidas, esto al asignar medidas de peso, ¿sí? Nos cambió un poco. Quiere decir que forzar direcciones, ¿sí? Medidas más veces hizo que, digamos, haga más rígida la figura y que esa compensación termine influenciando en las mediciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos dio 1.98, que quiere decir que ajustando por los pesos que ajustamos, a las direcciones que ajustamos, obviamente no es la mejor solución, porque hace que tengamos que cambiar acá, ¿sí? algunos valores. Y acá estamos hablando para ver idea de qué fue lo que se cambió, ¿sí? Entonces acá se han puesto esta dirección, estas tres direcciones se midieron 3 veces, ¿sí? Estas se midieron 4, y vamos a ver con las direcciones, las distancias, ¿sí? Entonces hubo más mediciones de distancia que tal vez pueden influenciar, a una se midió 6 veces, entonces le estamos asignando a una distancia, ¿sí? Una dirección de 6 veces la original que se midió, ¿sí? O sea que me mueva mucho menos esa distancia. El concepto de peso es que cuando nosotros asignamos mucho peso a una dirección o a una distancia, estamos tratando de decir que esa distancia no se mueva, ¿sí? O sea que si establecimos 1,5 centímetros para esa distancia no se tiene que mover, se tiene que mover mucho menos que esta otra, que la medí 3 veces, ¿sí? Lo que estamos haciendo es la estructura cada vez más rígida. Entonces, para hacer la estructura cada vez más rígida, tenemos que estar seguros que los datos son consistentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los 3 operadores midieron en un punto y los datos no son consistentes, pero yo digo que tienen que ser consistentes en los valores promedios que dimos, porque voy a asegurar que esos 3 mediciones están bien, y no es así, entonces quiere decir que me va a aumentar el entorno de error a priori y el entorno de error tanto de las direcciones como de las distancias. ¿Se entiende lo que quiero decir? Acá lo que nos pasó es que vamos a tener que ajustar esto al revés. Vamos a tener que achicar, bueno, evidentemente la distancia que fueron medidas no son de 1,5 centímetros, tal vez fueron de 2,5. Bueno, cambiamos a la mitad. Y en realidad los 18 segundos no fueron tan 18 segundos para la medición, fueron 22, no sé, por decir algo, o 26, o 30, o 35, a ver, ¿sí? O por ahí, en lugar de meterse tanta error en los segundos, 0.3. ¿Ven? Entonces, en realidad, si yo estructuro la medición con los pesos que definí en función de esa cantidad de repeticiones, ¿sí? Tengo que la red se ajusta con un entorno de error de 35 segundos y 3 centímetros, ¿sí? Y hay que ver cómo dan las elipses de error en este sentido. Porque en función de esos pesos es como como estructuré la medición. Y ahí hay que analizar las elipses de error a ver qué patea más y qué patea menos, ¿sí? Ese es el análisis de cómo van a dar las elipses de error. Entonces, en primera instancia, nosotros, para la compensación 3, ¿sí? Vamos a tomar todos simples mediciones, o sea, vamos a considerar que el peso es 1 para todas, ¿sí?
la matriz de peso va a ser la igual, digamos, para cada dirección. Acá todos los valores van a ser iguales para la dirección y van a ser todos iguales para las distancias. En función de eso, vamos a ver cómo quedan, ¿sí? El sigma 0 igual a 1 y cómo quedan el peso, en definitiva, el error a priori de las distancias y de las direcciones. Y después, en función de la realidad, vamos a hacer esta realidad que dijimos, supongo que tienen, la mayoría de los grupos son 3, entonces vamos a contemplar que un punto lo midió un operador, entonces tiene un solo peso. Hay otro punto que lo midieron 2 operadores y hay punto que lo midieron 3 operadores. Entonces, en función de eso, vamos a establecer los pesos y en definitiva vamos a ver qué es lo que da como resultado. ¿Me siguen? ¿Cómo cambian ese elipse de error? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ese sería el primer ejercicio, digamos, de compensación. O sea, la compensación, vuelvo a compartir la pantalla anterior. Acá nosotros, vamos a tener toda esta red, ¿sí? En este caso, vamos a tomar el ejercicio de esta red, es que la medida una sola vez, vamos a suponer que ustedes 3 son los que hacen, los 3 de cada grupo son los que miden esta red, con lo cual mide una sola vez este punto, hay 2 alumnos que lo miden, hay 3, ¿sí? Hay 3, hay 3, hay 3, hay 2 y hay 1. Entonces los pesos los vamos a colocar de esa manera. 1, 2 y 3 para 1, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 1. ¿Sí? Para ver cómo cambian el resultado final, ¿sí? Y cómo cambian las elipses. ¿Sí? Pero partiendo primero, eso es como la última compensación. La primera compensación que hay que hacer es la compensación 1 con esta distancia y esta coordenada a priori y azimut, ¿sí? Y se calcula la compensación 1. La compensación 2 es sumar una ecuación de dirección, ¿sí? Vamos a de distancia, perdón. Tenemos la ecuación PT07 y PT08, la segunda ecuación de distancia es PT01, PT02, ¿sí? Y la tercera compensación es sumar todas las distancias, ¿sí? Pero sumamos las 13 distancias, 13 ecuaciones de distancia, digamos las 11 que faltan, ¿sí? Y la cuarta es con respecto a esta. Sobre la 3 que tiene todas las distancias, vamos a calcular los pesos. O sea, vamos a tener la compensación 3, sobre la cual vamos a tomar los datos finales compensados. Vamos a hacer el ejercicio de calcular con los pesos como si hubiésemos medido, como les dije recién. O sea, una vez 2 veces 3 veces estos 4, ¿sí? Una vez y 2 veces este. Ese es el planteo del ejercicio cuando le pasemos los datos de la red, ¿sí? La realidad es que este es un ejercicio teórico, ¿sí? Que vamos a ver cómo funciona. Cuando podamos en algún momento medir qué es lo que va a pasar, ustedes van a tener esta red, una red más chica. Lo único que van a tener que hacer respecto de esto que van a calcular ahora es achicar ecuaciones de observación y cerrar la matriz con los datos que tengan. O sea, va a ser más sencillo
el cálculo posterior, porque ya van a tener hecho un cálculo más complejo, más amplio, ¿sí? Y solamente van a tener que calcular con 5 puntos en lugar de calcular con 8. ¿Sí? En este sentido van a tener menos ecuaciones de dirección. Acá tenemos 2 y 3, 5 y 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ecuaciones de dirección, ¿sí? Si no conté mal. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ecuaciones de distancia, ¿no? 7 ecuaciones de distancia. Para la red que tengan ustedes cuando tengamos los datos medidos por ustedes. Mientras tanto, vamos a seguir con datos que tenemos para mostrarles. Le vamos a establecer un valor de coordenada a priori, ¿sí? Con un azimut para que no tengan todos los mismos cálculos, ¿sí? Sino que hayan algunas variaciones de coordenadas. Así pueden realizar el cálculo. Y la idea es que lo hagan cada uno, más allá que trabajen en grupo, es importante que lo puedan resolver cada uno porque seguramente en alguna evaluación que tomemos esto será un tema de examen, ¿sí? Cuando logremos esto, lo que vamos a tener es las coordenadas compensadas, ¿sí? En los valores X e Y. ¿Sí? Lo que nos va a faltar es la parte de la nivelación, la cota. ¿Sí? La cota va a ser una nivelación geométrica para vincular los puntos de la red de apoyo a una referencia altimétrica definida por el gobierno de la ciudad, que después la transformamos en la red nacional. Y entonces ahí, ese mismo ejemplo va a ser medición de nivelación. Ustedes ya saben nivelar con nivel, lo han hecho en topografía 2 seguramente. Y en cálculo de compensación han calculado una red altimétrica, ¿sí? Como se estableció en el cálculo de compensación con los puntos que tienen cota definido, las ecuaciones de observación, y calcularán la compensación de la red de nivelación, que obviamente tiene que dar en forma muy precisa. ¿Qué quiere decir en forma muy precisa? Que, digamos, van a ser muy por debajo, la precisión va a ser muy por encima de lo que se pide, ¿no? Nosotros estamos hablando de 4 centímetros en el entorno, la presión altimétrica, de los puntos de apoyo. Y en la nivelación geométrica deberíamos estar en unos pocos milímetros porque son distancias cortas a puntos de referencia altimétricos que están cercanos, y la nivelación geométrica ustedes saben que es muy precisa, entonces la diferencia digamos, la precisión que tengamos en los puntos va a ser muy por encima de lo establecido. Entonces, una vez que tengamos compensadas las coordenadas planimétricas en base a este cálculo de compensación, tendríamos que tener las valores altimétricos, que digamos, las necesitaríamos para poder medir, y eso necesitamos medición, necesitamos salir del terreno, vamos a brindarle los datos para que la puedan calcular, y ahí con eso deberíamos salir a hacer el relevamiento. Y ahí es donde veremos a ver cómo avanzamos para mostrarles cómo sería el relevamiento sin tener que ir al terreno, cosa que es medio un poco complejo, pero podemos avanzar en alguna parte de la teoría hasta que nos permitan, o ver cómo nos permiten o cuándo permiten poder hacer la cuestión presencial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, Sergio. Hernán, ¿cuándo tienen la simulación? ¿La tienen que entregar para esta semana o cómo estaban con el tema de la simulación?
ayer tendrían que haberlo entregado. Ajá. Y tenemos faltantes. ¿Un porcentaje? Algunos. 90% de entregados. Bueno, bien. No es que tengamos un 40 entregados a un 50, sino que tenemos un 90, bastante bien. No, en ese sentido siempre hay un alto grado de recepción. Contra la chicharra siempre al límite, pero entregan la mayoría. No, está bien, eso está bueno porque, digamos, que de una manera, a medida que cuando les entreguemos los datos, digamos, van a estar liberados de esta parte de la simulación y van a poder trabajar con estos datos que les pasemos, ¿no? Sí. Y después veremos el tema del plazo para la respuesta, ¿sí? Y ya iremos definiendo bien cómo son los prácticos. Ok. Bueno, ¿alguna consideración más? Tengan en cuenta que todo este análisis que vieron con Sergio respecto del desarrollo de la simulación es simplemente agregar una matriz más, que es la de observaciones, teniendo en cuenta uno de los escenarios, en donde se miden todas las distancias, se considera el punto 4 como fijo. Después, obviamente, las variantes que surjan o que haya, requerirá algunas mínimas modificaciones, pero el grueso, si pudieron resolver en forma coherente la simulación, el trabajo más grande ya lo hicieron. Así que el resto se resume a volver a multiplicar algunas matrices con el cambio de algunas dimensiones en las mismas, pero nada que ya no hayan podido sortear antes. Como siempre, obviamente estamos a disposición, ya sea por el grupo de WhatsApp o por correo. O sea, creo que algunos ya han tenido la posibilidad de consultar y les hemos contestado en forma relativamente rápida. Lo que sí, siempre las consultas intenten, esto es una sugerencia, por ejemplo, si tienen que hacer alguna entrega o algo, no la hagan el último día de la noche, creo que eso ya lo saben, porque puede ser de que no lleguemos a contestarlo. Pero en cuanto nosotros podemos, siempre intentamos ayudarlos. Pero de mi parte. Bien. ¿Luis? No, nada, por mí estamos bien. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? ¿Se entendió? Sí, se entendió, Sergio. Respecto a la compensación, digamos, tomamos los mismos principios que utilizaron en cálculo de compensación, no hacemos nada nuevo, solamente, digamos, modificamos un poco una figura diferente a la que pudieron haber visto en cálculo de compensación. Y la ventaja de estas figuras nuevas es que ustedes son los propios dueños de los datos, así que es, digamos, el complemento que se da como ingrediente nuevo a esa parte de la materia. Que esperamos que en algún momento puedan medir. Bueno, chicos, listo. como siempre. Nos quedamos 2 minutos, Hernán y Luis, mientras los chicos se van. Finalizo esta sesión. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Que se vean muy bien. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao.